Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. Y hoy tendremos una conversación apasionante sobre un tema crucial en el corazón de América, México, ni más ni menos, que por supuesto que se ramifica en forma directa con los acontecimientos de Estados Unidos, con la seguridad, con el resto de América Latina e incluso con el viejo continente. Es una serie de cuestiones muy interesantes que abordaremos junto a mi buena amiga, la doctora en Ciencias Políticas, Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la George Mason University, autora de Los Zetas Inc., un bestseller, y muchos otros libros y artículos académicos que les recomiendo, columnista del portal Sin Embargo, y también la pueden ver semanalmente con nuestro común amigo Rubén Luengas. Guadalupe, un placer tenerla de nuevo con nosotros. También un placer, Nicolás, estar de nuevo en tu canal, hablando ahora del tema de México de forma central. Muchas gracias por la invitación. A ti y a tu audiencia un gran saludo. Es completamente sorpresivo para muchos, no en esta casa, que lo venimos hablando hace mucho tiempo, lo que está circulando, ¿no? Wikileaks, cable de la embajada estadounidense del año 2006, embajada estadounidense en México, que revela que el actual presidente y entonces candidato Andrés Manuel López Obrador ya confesaba su plan de militarización acorde a parámetros y a deseos del poder profundo norteamericano, ¿verdad? Sí, es una cuestión muy delicada, muy importante. Ahorita es el tema que está en el centro del debate público, ¿no? Esta militarización que los allegados de Andrés Manuel López Obrador no quieren llamar militarización porque de acuerdo con ellos la oposición está de alguna manera injustamente y como propaganda del otro lado diciendo que ellos están militarizando, ¿no? Ellos están, hay una construcción de un discurso tramposo con relación a la creación de paz, ¿a través de qué? Del uso y de la monopolización de todas las funciones de seguridad, obviamente la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública, que es, vamos a tener en lugar de policías, toda la seguridad pública, la Guardia Nacional, que tiene que ser de carácter civil, es anticonstitucional hacerlo con un mando militar, y de eso se va a tratar al final, se va a llevar a la Suprema Corte de Justicia, pero ahorita está finalmente en el Senado, se regresa a comisiones para poderlo votar. Ya pasó la Cámara la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado. ¿Y de qué se trata esto? La Guardia Nacional surge en el año 2019, Andrés Manuel López Obrador había dicho supuestamente antes de eso, y había criticado mucho la guerra contra las drogas de Felipe Calderón Hinojosa, y él había dicho que los soldados deberían de regresar a sus cuarteles. Fue una de las promesas de campaña, el hecho de reconocer, ¿no? De abrir espacios para la legalización de las drogas, y también habló el de amnistía. De perdón a las personas más pobres, que hizo él una declaración muy importante en el estado de Guerrero, en la ciudad de Chilapa, hablando de este perdón a aquellos que participan en la siembra, por ejemplo, de amapola, para producir algunas drogas, que son personas pobres, ¿no? Entonces, finalmente, él llega al gobierno y entonces decide crear la Guardia Nacional, una policía semimilitarizada, lo cual no es necesariamente una cosa que no nos hubiéramos esperado. El crimen organizado está militarizado. Tenemos criminales paramilitares operando en distintas partes del país. Lo más interesante es que toda esta militarización de la seguridad pública, que ha a su vez contribuido a la paramilitarización criminal, porque es un círculo vicioso, requiere cada vez de más armamento, requiere cada vez de más elementos armados, y obviamente el tema de la creación o el intento de creación de una policía federal, de una limpia de la Policía Federal, pues
lo que sucedió fue que la persona que hizo esta policía, Genaro García Luna, termina preso en los Estados Unidos por supuestamente haber recibido dinero por parte del cártel de Sinaloa, del cartel en ese entonces liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces, este señor está esperando un juicio que todavía no se da por una u otra cosa, que se ha retrasado por varias cuestiones, ya por un par de años, y que, bueno, esta falta de las policías a Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con sus propias palabras, lo hizo cambiar de opinión. Él cambia de opinión y se da cuenta de que es necesario seguir extendiendo esta militarización, no solamente en la seguridad pública, sino en otras labores, ¿no? En otras labores de rescate, en labores de construcción, de las grandes obras de infraestructura de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo el Tren Maya y el aeropuerto. Pero permítame, Guadalupe, esta revelación de Wikileaks demuestra que es un plan premeditado hace 16 años, en gran medida. Exactamente, surge. En otras palabras, es una estafa electoral a la izquierda mexicana de proporciones bíblicas. De proporciones bíblicas, porque las izquierdas, ¿no? Los gobiernos de izquierda, por lo general, son antimilitaristas, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador siempre había navegado con esa bandera. No sabíamos que él se había reunido con el embajador en ese entonces, Tony Garza, que queriendo en la era de la campaña presidencial. Gobierno de Bush. Gobierno de Bush, exactamente. Tony Garza, durante el gobierno de Bush, se dio la elección del año 2006 y los estadounidenses de alguna forma apoyaron esta elección que a muchos les dejó un muy mal sabor de boca, empezando por Andrés Manuel López Obrador, que hizo un plantón en Reforma, y muchas de las personas que lo siguieron ahorita siguen con él, ¿no? Entonces él, para apaciguar a los estadounidenses, me imagino, o lo tenía ya como un plan de él, no sabemos, porque este ha sido el sueño mojado de los estadounidenses, y se plantea de esta forma desde el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, después de la era de la certificación. Estados Unidos siempre ha querido meter a todos los países de América Latina a su lucha antinarcóticos, una lucha que es fallida, pero que le ha permitido el control geoestratégico de los recursos geoestratégicos y seguir consolidando y haciendo efectiva la doctrina Monroe. Porque la guerra perpetua contra las drogas es el pretexto perfecto para generar un disciplinamiento totalmente colonialista de la política de defensa y fundamentalmente de la política de seguridad interior de todos los países de América y de la atmósfera occidental norteamericana, de influencia norteamericana. Pues meten a la DEA en Colombia, la han metido en la Argentina, por supuesto que en México vive ahí, en Centroamérica, etcétera, y es una coartada perfecta para tener controladas las áreas más sensibles e íntimas de todos estos países, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y bueno, a través del Departamento de Justicia, la Agencia Antinarcóticos, la DEA, que si lo analizamos como lo analizan aquellos que se dedican a la evaluación de las políticas públicas, la DEA es la agencia más fallida de todas. Hoy por hoy, los niveles de drogadicción, las muertes por sobredosis de droga han llegado a los niveles más altos en toda la historia de los Estados Unidos. El número de drogas que entra y que se consume en los Estados Unidos es más alta que nunca. Billones de dólares gastados en la agencia antinarcóticos. Entonces, ¿de qué se trata? Y siguen con esta visión de la Kingpin Strategy, de ir por los capos de la droga, ir por el Chapo Guzmán, por todos estos personajes que finalmente se llegan a reproducir. Hay otro narcotraficante, se viene otro narcotraficante, ahora los hijos, ahora los sobrinos, y sigue esto, y esta guerra nunca termina. Es una guerra que nunca puede ser ganada, pero es una guerra conveniente que se sigue luchando con los mismos métodos para seguirse reproduciendo. Y de una forma militarizada, porque es muy interesante lo que ha sucedido en México a partir de la entrada de las fuerzas federales en actividades no convencionales. Una es declarar la guerra contra las drogas, militarizar la lucha antinarcóticos, pero también desplegar a la Policía Federal por todo el territorio, generando per se un conflicto armado de magnitudes impresionantes. Yo tengo aquí la gráfica donde muestra que la guerra contra las drogas se declara a finales del año 2006, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa se pone el traje
de militar después de un proceso electoral muy, muy accidentado, donde obviamente se dice que hay fraude, lo dice Andrés Manuel López Obrador, que ya le había prometido a los estadounidenses que iba a militarizar la seguridad pública, cuando en ese momento no habíamos pensado ni siquiera eso. Es algo tan importante ese cable, porque Felipe Calderón, su campaña era el presidente del empleo. Cuando él se vuelve el presidente de la seguridad fue aparentemente después de algunas visitas que hizo, de su primera visita en realidad que hizo a los Estados Unidos. Yo y otro colega, Tony Payán, escribimos una guerra, se llama La Guerra Improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias. Ese libro se publicó el año pasado y hablamos de eso, hablamos de cómo los más allegados a Calderón, porque hicimos una serie de entrevistas, nos relatan cómo el presidente Calderón llega después de su primer viaje durante la transición a Estados Unidos y llega ya asustadísimo y llega cambiando del presidente del empleo en su campaña al presidente de la seguridad. Lo que me llama mucho la atención es el cable donde el 2006 Andrés Manuel López Obrador ya les estaba asegurando a los estadounidenses que él iba a militarizar la seguridad, cuando si nosotros... O sea, en otras palabras, ya había un plan para México que no fue decidido por los mexicanos y que iba a implementar cualquiera de los dos vencedores en la elección. Pues eso parece ser. Eso parece ser. Mira, en el año de 1992, el número de homicidios fue de 16,040. Eso, bueno, en el 93, 16,040. Y en el año 2007 era de 8,867. Ese fue el año donde realmente empezó la guerra contra las drogas. Al año siguiente, el número de homicidios fue de 14,006. 2009, 19,803. Año 2010, 25,757 homicidios. 2012, 27,213. Vemos un incremento exponencial en el número de homicidios por los despliegues de las Fuerzas Armadas y por las operaciones, también el despliegue de la Policía Federal, ¿no? Y el total de estas décadas es de más de 300,000 personas asesinadas. Desde el año 2007, 349,947, alrededor de 350,000 personas muertas, empezando la guerra contra las drogas. Ajá, más de 350,000, porque estos son las bajas inglesas o alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Es un número absolutamente increíble. No hay guerra en la historia americana, ni la Revolución de Independencia de Estados Unidos, ni las independentistas, ni las guerras civiles. No hay una guerra donde hayan muerto, ni Sendero Luminoso en Perú. No hay una guerra donde hayan muerto tantas personas como murieron en México en estos últimos 15 años. Claro, obviamente que hay que entender, ¿no? Que esta cifra no nada más estamos hablando de personas que han muerto en combate en combates entre grupos de crimen organizado o involucramiento de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Federales o de la policía con estos grupos, ¿no? No sabemos. Estos son el número total de homicidios que obviamente nos marca una tendencia. Pero es muy importante entender esto. O sea, que es un número muy importante que tiene que ver con la militarización de la seguridad pública per se. Y esta militarización se va y se plantea al infinito. ¿Cómo es? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional se crea una policía semimilitarizada porque Andrés Manuel López Obrador cambió de opinión, no tenía policías, y es verdad que están operando en el país grupos criminales paramilitares tipo los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que algunos analistas, y también vamos a hablar de estos analistas, del tramposo discurso del crítico y del que apoya a Andrés Manuel. Hay dos discursos tramposos que van y apuntan hacia lo mismo, hacia más militarismo o hacia la intervención de los Estados Unidos. Eso es importante marcarlo, ¿no? Entonces, en estos años, continúa México a través de la iniciativa Mérida, porque supuestamente Felipe Calderón Hinojosa casi le dice a los Estados Unidos, usted también tiene responsabilidad compartida, se decía, y le pone el dedo a
al presidente Bush en ese momento y le señala su responsabilidad compartida. Y Estados Unidos, tan benevolente, reconociendo su responsabilidad, pues acuerdan a través de la iniciativa Mérida que Estados Unidos va a dar equipo y va a dar entrenamiento de muchos tipos, y inclusive el entrenamiento militar, va a dar algún equipo, algunos helicópteros, y no va a dar estos recursos de manera directa, porque ellos no confían que los mexicanos corruptos, ¿verdad?, en las policías corruptas, pero está bajo la iniciativa Mérida. Y todo lo que sucede en este tiempo fue avalado de alguna forma por los Estados Unidos, aunque los Wikileaks también muestran la crítica, por un lado Estados Unidos apoyando con equipo, con entrenamiento, pero por el otro lado criticando a los mexicanos. Y esto hace que el embajador Carlos Pascual en los años de Calderón fuera despedido, ¿no? Bueno, despedido, ya no fuera bienvenido. Son años muy convulsos, pero entonces tuvimos estos años, esta guerra atroz, este nivel de violencia y estos homicidios que siguen incrementándose. Andrés Manuel había prometido de forma paulatina ir retirando a las Fuerzas Armadas, pero no nada más eso no pasó, él fue extendiendo su capacidad, él fue involucrándonos en tareas de rescate, de manejo de las pandemias, de las vacunas también, de distribución, también su participación en estos megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador, sus proyectos insignias como el Tren Maya, y se ha incrementado su presupuesto más que en las administraciones anteriores, y ahora se plantea, y esto es muy importante entenderlo, se plantea que la Guardia Nacional, en lugar de la Guardia Nacional ya no esté bajo un mando civil, sino que llegue a formar parte directamente, de manera administrativa y de manera operativa, bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este movimiento tan peligroso implica la monopolización de todas las funciones, seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública bajo las fuerzas castrenses. Creo que ustedes en Argentina y muchos países latinoamericanos han vivido de cerca lo que es el papel de los militares, lo que son las dictaduras militares, lo que es el poder militar, una cuestión que México no había vivido. Los militares se regresan. Felizmente para México. Felizmente para México. Felizmente para México. Y es una trágica ironía de la historia que el supuesto gobierno progresista y humanista del siglo XXI termine imprimiendo una postal que en el resto de América Latina habíamos superado con sangre en las últimas décadas, ¿no? Porque es terrible el hecho de que los militares, en un contexto además de violencia política, asuman semejante cantidad de poder sobre la sociedad civil. Y si me permite agregar, me viene a la mente este sistema que, con el pretexto de aquella peleita en un estadio, de identificación biométrica, o sea, son muchas medidas de control social muy aceitadas que no están frenando, corríjame si me equivoco, el número récord de homicidios que hay en estos años del gobierno de López Obrador, porque no han disminuido, han aumentado. O sea, más militarización, más violencia, parece la ecuación. A ver, esto sí hay que matizarlo un poco, porque el número total de homicidios es más grande que el de los anteriores dos, el número total de homicidios hasta estos años que de los años anteriores. Ha habido una pequeña reducción en el número de homicidios en los últimos 2 años, y sí ha habido una pequeñita caída, pero esto también pasó en la administración, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto. O sea, esto se ve en la gráfica que tengo aquí. O sea, sí ha habido momentos en los cuales ha bajado los homicidios, ¿no? A partir del año 2011 bajó la tasa de homicidios hasta el año 2014, cuando vuelve a subir en el año 2015. O sea, realmente no podemos cantar victoria. Y bueno, el número total de homicidios se mantiene a niveles muy importantes. Los números no es una tendencia clara hacia la baja, pero el oficialismo ha creado alrededor
de la continuación de la militarización y del manejo de la seguridad ha creado un mito y un discurso muy tramposo para justificar la inclusión de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, además de todo el gobierno que había investigado a la persona que dirigía al Partido Revolucionario Institucional, ahora hace una alianza con el jefe de la bancada priista, Alejandro Moreno, a quien ya habían investigado por enriquecimiento ilícito, habían sacado filtraciones de muchas de sus conversaciones, donde aparentemente el señor estaba pues dedicándose a robar, ¿no? La corrupción del señor, a hablar mal de muchas personas, y con estas filtraciones ya se olvidaron. De hecho, sellaron un pacto y el Partido Revolucionario Institucional, de hecho, está proponiendo la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, y además esta permanencia de la Guardia Nacional como parte de la Sedena sin ningún plan para formar una policía de carácter civil, porque ellos ya dan por descontado que lo que sucede, que todos los ejercicios de formar una policía, lo cual es cierto, de formar una policía federal de carácter civil han fracasado, pero no entendiendo que estamos utilizando a los mismos elementos corruptos que se dedicaron a proteger el huachicoleo. El huachicoleo es la venta y el robo de combustible y la venta clandestina de combustibles a petróleo. Que afectó muchísimo a Pemex, la petrolera estatal, ¿no? Totalmente, hasta parecía ser, porque no lo puedo asegurar, hasta parecía ser en este intento por seguir privatizando, por seguir dándole el control a las empresas transnacionales a partir de la reforma energética del 2013, seguir debilitando a la empresa del Estado, a Petróleos Mexicanos. Y esto es muy importante, porque empiezan a robar, y el robo, el saqueo a las instalaciones de Petróleos Mexicanos fue incrementándose también exponencialmente, hasta que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se hizo realmente la reforma, cuando se dejó entrar a las empresas transnacionales al sector petrolero, que es lo único que hicieron, en lugar de haber solamente especularon en bolsa, ¿no? Con las rondas, fue un latrocinio tremendo. Entonces se empiezan, el número de robo de combustibles de los ductos, en la entrada de ductos, fue espeluznante. Y no se puede explicar esto de ninguna manera si no lo entiendes con una venia de las Fuerzas Armadas. Yo no sé qué tanto participaron, pero no es entendible el nivel de robo. ¿Por qué? Porque los militares resguardan las instalaciones estratégicas de México. Esto yo lo he dicho en muchos espacios y nadie lo quiere tocar, no quieren tocarlo las autoridades. Arrestan y liberan a uno de los generales, cuando esto, considerando la estructura militar, la verticalidad, el tema de que los generales dejan hacer o no, o sea, si uno entiende cómo funcionan las fuerzas castrenses, no puedes entender esto sin la venia de los más altos mandos del ejército. La corrupción, una corrupción sistémica, digamos. Una corrupción sistémica y abuso durante los años de la guerra contra las drogas por parte de los militares, opacidad o falta de transparencia con relación a lo que estaban haciendo, desapariciones forzadas. Mira, cuando en el ambiente que nosotros tenemos en México con el crimen organizado, han aparecido los desaparecidos, que nadie quiere realmente tratar de dar un poco más de luz en este sentido, ¿no? En los años de Calderón se decía que había buenos y que había malos. Los buenos eran los de él, los militares y los policías, y los malos eran los narcotraficantes. ¿Quién aparecía o quién ha aparecido en fosas? Decían narcofosas. Han aparecido muchas personas, muchos restos. ¿Quién metió a esas personas ahí? Decían narcofosas, donde supuestamente el narco los asesinaba, los disolvía en ácido y los llevaba a estas fosas. Pero claro que no. O sea, las Fuerzas Armadas participando en estas operaciones clandestinas, en muchos casos
el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, y esto lo sé en el caso, por ejemplo, más claro de Veracruz, por toda la investigación que hice por el Golfo de México y el noreste mexicano, y todas las entrevistas que hice a varias personas, incluyendo a un par de personas del ejército mexicano que no quisieron que se dieran sus nombres, pero bueno, fue una estrategia en el estado de Veracruz, donde había muchos zetas, donde se limpió a la ciudad de Veracruz, a la parte norte de Veracruz de zetas. ¿Cómo se limpió? Y nuestras fuentes, algunos sí dieron su nombre, está en el libro que publicamos en La Guerra Improvisada, que pudieron haber aparecido en las narcofosas o en las fosas, o quizás hasta los tiraron al mar, porque estamos hablando de un estado que tiene, un estado del Golfo, ¿no? Entonces, el tema también del Cártel Jalisco Nueva Generación surge a partir de la creación de los matacetas y su aparente vinculación. ¿Quiénes son los matacetas? Ok. Militares, militares. Eso es muy importante. Los matacetas fue un grupo criminal que estaba relacionada con el Cartel del Milenio y también con el Cartel de Sinaloa. Era una escisión del Cartel de Sinaloa, que era el Cartel del Milenio, que aparentemente participó junto con la Marina. La Marina era, y todavía parece ser que a la fecha, la consentida de la agencia antinarcóticos, de las agencias de seguridad estadounidenses, porque les tenían más confianza, en particular los grupos especiales dentro de la Marina. Entonces la Marina participó con el gobierno de un señor de apellido Duarte, que en ese momento gobernaba Veracruz en los años más terribles, ¿no? Cuando los zetas estaban controlando las ciudades más importantes del estado, y en el puerto de Veracruz hubo muchísimos homicidios, fue muy terrible, y el periódico LA Times, la señora Wilkinson, la periodista, una periodista del LA Times, habla de paramilitarismo, habla del involucramiento de estos grupos criminales vinculados al Cártel de Sinaloa, conociéndose la rivalidad que existía entre los zetas y el Cartel de Sinaloa. Se involucró a estos grupos de los matazetas que salían con videos que decían que iban a matar a los zetas, que iban a limpiar al estado de Veracruz de los zetas, y ella entiende bien el tipo de prácticas, el tipo de relación que aparentemente tuvo la Marina, el gobierno de Veracruz y los grupos del crimen organizado para limpiar al estado de Veracruz de zetas. En este tipo de estrategias, y es cuando llevas a una fuerza represiva, cuando la haces parte de las actividades de seguridad pública, lo que sucede. En este momento, en este caso, dicen que eso no va a pasar, que ahora como Andrés Manuel López Obrador es un presidente nuevo, es un presidente bueno, que todo se va a hacer bien, que estos cuerpos militares van hacia la construcción de paz, porque a mí me parece una cuestión tramposa. ¿Cómo vas a crear la paz a partir de una fuerza bélica que fue entrenada para hacer la guerra? Es un oxímoron. Me recuerda a Atoms for Peace, que era un programa a través del cual los Estados Unidos de Eisenhower le transfería tecnología armamentística nuclear al Shah de Persia, pero era for peace, no por la paz. Sí, tramposo, una construcción de un discurso tan tramposo, y fíjate que esto me causó una ruptura muy grande con varias personas con las que compartíamos ciertos ideales, ¿no? Andrés Manuel López Obrador representaba para muchos de nosotros un cambio verdadero, una transformación, una cuarta transformación él le llama, pero una transformación. ¿Se siente decepcionada por López Obrador a partir de estas políticas? Mira, ¿sabes qué? El problema de decir me siento decepcionada es que la oposición y muchas figuras de la oposición dicen yo voté por López Obrador y ahora me siento decepcionado, ¿no? Esto es un discurso también de la oposición mexicana, de todos estos gobiernos que también pues abusaron, que han hecho lo mismo. Bueno, la cuestión es que Andrés Manuel López Obrador dejó claros desde el principio cuáles eran sus objetivos: combatir la corrupción y resolver el problema de la seguridad. Ni una
ni la otra cosa se han logrado. Y a mí el avance tan bestial de las agendas que nosotros siempre hemos criticado, ¿no? La Agenda 2030 de Naciones Unidas, esta integración tramposa con los Estados Unidos que ya se había planteado desde antes, o sea, supuestamente liderada desde México, pero vinculada a los Estados Unidos, esta continuación del Tratado de Libre Comercio, que antes era el TELECAN con América del Norte, ahora es el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, con muchas más ventajas para Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y que lo hicieron los otros, pero tú lo continúas, ¿no? También este discurso tramposo con relación al litio. Andrés Manuel López Obrador y yo apoyé con todo mi corazón esta contrarreforma energética, la pusieron en la mesa de una forma muy clara, muy interesante, ¿no? No se pudo, no pasó, pero el presidente hizo un decreto para crear una empresa nacional de litio, que al principio dijo que iba a ser totalmente mexicana y al final pues va a ser, pues como no se puede, se va a utilizar la experiencia del señor Morales, ¿no? Del gobierno tiene el presidente López Obrador una gran relación con el expresidente boliviano Evo Morales y sabemos lo que implica Evo Morales para la política inclusive actual de Bolivia. Y bueno, el nuevo presidente y todo el desarrollo, ¿no? De la industria del litio que empezó Evo Morales, pues va a ser traída para México, pero se prometió que iba a ser una empresa netamente mexicana, ahora va a ser un public-private partnership de una público-privada, Stakeholders capitalism, como diría Klaus Schwab del Foro de Davos, ¿no? Pues pareciera ser eso. Espérate, aquí está algo muy importante, muy interesante. Alfredo Jalife, que es al que hay que darle crédito cuando se le tiene que dar crédito, hizo un programa interesante con relación al litio en Sonora y criticó al gobernador de Sonora, el señor Durazo. El señor Durazo fue el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, que no hizo mucho, fue uno de los peores secretarios de Seguridad Pública porque realmente no avanzó en la construcción de paz ni avanzó en la estabilidad del país, pero estaba buscando la gubernatura de Sonora. Sonora es el estado más rico en litio del país, tiene frontera con los Estados Unidos. Tienen una reserva muy importante, ¿no? No sabemos, algunos hablan de que es la más importante en todo el continente, dependiendo, ¿no? Esto no lo sabemos muy bien. Pero estas reservas de litio en este estado hacen al estado estratégico, muy importante, ¿no? Y se habla de que esta empresa nacional, esta empresa de litio, podría ser equivalente a lo que fue Pemex y puede avanzar el crecimiento del país con la importancia del litio de una manera espectacular. Me parecía una idea muy importante, no lo dejaron meter, esta contrarreforma eléctrica que venía con lo del litio, pero él hace por orden ejecutiva finalmente él propone esto y bueno, por orden ejecutiva lo pasa. Y entonces se va a generar esta compañía. Y muy interesante, primero, el gobernador Durazo, este personaje que se relacionó con la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, que representaba los intereses de esta empresa creada por esta ONG, empresa creada por Madeleine Albright Stone Group, ¿cómo se llama? Stone Group, sí. Ajá, Albright Stone Bridge Group. Ella representa esos intereses, eso lo manejó este señor Jalife, y de la mano, obviamente, de la secretaria de Economía y del gobernador del estado de Sonora. Pues, de una forma muy interesante, vuelve el gobernador de Sonora, el señor Durazo, a tomar un papel central dentro del partido Morena, muy cerca de las cúpulas morenistas, y se decide que un muchacho que es hijo de un muy amigo de Andrés Manuel López Obrador,
va a hacer, y que todavía no termina su doctorado, en Harvard, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que los de Harvard y una persona nacionalista, un muchacho que va a terminar, según el presidente, su doctorado en noviembre, no sé cómo lo sabe, porque eso nunca se sabe hasta que no se termina la tesis y hasta que no se defiende, lo va a poner a dirigir sin ninguna experiencia en el campo minero, la experiencia de administración, un hijo de un muy amigo de su padre, perdón, él es muy amigo del padre de este muchacho, como el director de esta empresa tan importante que podría ser como Petróleos Mexicanos. Si me permite un mínimo chascarrillo, tan nacionalistas mexicanos como el estadounidense John Ackerman o el español Paco Ignacio Taibo, ¿no? Exacto. Curiosa generación de nacionalistas mexicanos los que se ven últimamente. Exactamente, porque además de todo, si nosotros leemos el CV de este señor Pablo Tadei, es muy interesante porque todo tiene que ver con los recursos renovables, ¿no? Esta transición verde. Él estuvo también en Naciones Unidas. Que va totalmente en contra de los intereses petroleros de las promesas de López Obrador, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Este señor Pablo Tadei Arriola es hijo de Jorge Tadei, que es el delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora. La Secretaría del Bienestar obviamente es el superdelegado que viene desde la Ciudad de México, de Morena, a ver los intereses, ¿no? del gobierno federal en el estado de Sonora. Mira qué interesante. Él se incorpora a Naciones Unidas para trabajar en el Programa de Desarrollo Sostenible del Planeta. En 2018 fue aceptado en el doctorado de Salud Medioambiental en la Universidad de Harvard. Ha trabajado en proyectos, pues todos de energías renovables. ¿Qué te parece el perfil de este muchacho, no? No es un muchacho que haya tenido experiencia en administrar alguna empresa importante en el sector minero. No, esto no es una pyme. Este es posiblemente la empresa más importante de aquí en adelante para el país, por la importancia del litio. Y entonces empieza a sacar el cobre de alguna forma. Y la va a manejar un burócrata de la ONU de Harvard. Exacto. Un muchacho, y además un muchacho, hijo del amigo. O sea, estas ideas del influyentismo, ¿no? Que tanto criticamos, que tanto denostamos de las otras administraciones. Cuando me preguntas, ¿estás arrepentido? No le pregunté si estaba arrepentida, sino si le había decepcionado. Si me había decepcionado. Sí, es que esto del arrepentimiento también de la oposición que dice una señora, una analista de Denise Dresser, es que yo voté y me decepcionó pero me arrepentí. Pues sí, en realidad sí. Estoy viendo el cobre, ¿no? Está saliendo el cobre. Algo que yo pensé, esta crítica, ¿no? A los poderes fácticos, esta crítica al National Endowment for Democracy, esta crítica a la Open Society Foundations, cómo estaban moviendo ciertos grupos para desestabilizar, cómo él quería o planteaba, esta soberanía mexicana, ¿no? Que le creíamos, cómo manda una carta al Parlamento Europeo para decir, no queremos intervención, yo no voy a ir a la Cumbre de las Américas porque no estás invitando a todos los países, pero pareciera ser que todo esto es un espectáculo, en el sentido de que va a avanzar los intereses del gran capital más que ningún otro presidente. Y además, lo puede decir Larry Fink, ¿no? En palabras de López Obrador, su amigo Larry Fink, CEO de BlackRock, el principal fondo de inversiones del planeta, que desde que llegó al poder López Obrador se ha convertido en líder indiscutible de la Bolsa de México, cosa que no era antes, porque sus adquisiciones se han multiplicado, porque está involucrada en el Tren Maya, por las decisiones políticas de López Obrador, ¿no? Pareciera que hay una duplicidad como norma, ¿no? Por un lado dice algo y por el otro hace exactamente lo opuesto en una serie de cuestiones estratégicas sensibles. Exactamente. Y este avance, mira, otra cosa que es muy importante que tenemos que ver, mira, este avance en la militarización, porque es militarización, aunque sea lo que digan sus más allegados, este grupo oficialista que obviamente ya no me puede ni ver,
porque utilicé este término, ¿no? De las acrobacias políticas o de las maromas, ¿no? La oposición así se refiere al grupo más cercano a Andrés Manuel López Obrador, del cual ellos, pues me compartíamos ciertos ideales, ¿no? Pero mira qué interesante. El día noviembre 2 del 2021, el Atlantic Council, esto no es un blog conspiranoico o una columnita de alguien, no, es el Atlantic Council, sabiendo lo que significa el Atlantic Council, en un artículo de Christopher Scaluba y Gabriela R.A. Doyle, se llama Buscando la adhesión de México. Esto es importantísimo. Voy a leer este párrafo porque es muy importante. El ingreso hipotético de México en la OTAN. En la OTAN. Mira cuándo fue escrito, antes de lo que le llaman, de la invasión de Rusia en Ucrania. Antes, el ingreso hipotético de México en la OTAN puede ser un ingrediente necesario para que los Estados Unidos siga invirtiendo en la seguridad europea a largo plazo. Atlantic Council. Esta sugerencia se hace teniendo en cuenta la realidad de que el poder económico y político de los Estados Unidos se está desplazando hacia lugares y poblaciones con menos vínculos tradicionales con Europa, de modo que resulta imperativo ampliar el atractivo de la OTAN para un público estadounidense cada vez más diverso. Espero que puedan leer, porque te voy a otra parte que es buenísima, muy importante. La idea de que México es clave para mantener el compromiso de Estados Unidos con una alianza cuya principal misión es disuadir la agresión rusa en Europa es, sin duda, contraintuitiva. De igual forma, se requiere una evaluación de por qué esta sería una opción atractiva para México y de lo que México aportaría a la alianza en términos prácticos. Hay argumentos convincentes, más no concluyentes, sobre ambos aspectos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con este avance de las Fuerzas Armadas en muchas áreas, no nada más de la seguridad, pero en muchas áreas de la construcción del país, de la transformación, de la cuarta transformación de México? Pues obviamente aquí sí podemos plantear esto. Para que Estados Unidos siga apoyando a Europa, pues México tiene que entrar a la OTAN. Eso es lo que entiendo yo de este documento, que es un tesoro de verdad, para leerlo con toda la calma del mundo, ¿no? O sea, México no hubiera podido ni siquiera ser planteado como un miembro, obviamente, quizás del tipo de Colombia, o quizás un miembro más importante, cuidándole la frontera a Estados Unidos, extendiendo la frontera en un tiempos de guerra. ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador? Lo ha hecho de manera bastante sumisa, si me permite, con Donald Trump, y lo hace ahora, creo que de manera todavía más intensa, con Biden y con Harris, que le delegan el trabajo sucio como si fuera el jardinero del patio de atrás, lo cual es extraordinariamente degradante para un sujeto que estaba haciendo campaña con el libro que se llamaba Oye Trump. Yo no me lo voy a olvidar jamás a eso. O sea, él iba a enseñar a los estadounidenses a tratar con respeto a los mexicanos y terminó así, haciéndoles el trabajo de guardia fronterizo cuasi gratis. Sí, pero él, esto también es importante, el libro de Oye Trump, pero él escribe otro libro a la mitad del camino, que fue publicado el año pasado, si no mal recuerdo. ¿Qué día fue publicado este libro? Aquí que supongo se lo escribirán, ¿no? También, como todos los políticos. Octubre 26, 2021. Me imagino que tiene que ver con las ideas de él, si alguien se las escribe, pero aquí el tema de los militares está también bien realizado. O sea, que esto no viene de que cambie de opinión, sino aquí hay toda una construcción ya con un plan. O sea, en realidad, ahora sí te voy a decir, o sea, estás decepcionado o estás decepcionada. Creo que fue mi problema, porque yo no leí yo no leí bien a Andrés Manuel. Yo no entendí, o sea, yo creo que él no me tiene que decepcionar a mí. Yo no estaba leyendo la claridad de las señales, porque él es un hombre muy carismático y de alguna forma, igual que estos otros hombres carismáticos que utilizan este discurso de izquierda, esta pink wave, esta ola rosa de gobiernos
progresistas. Y sí son progresistas, porque van hacia la cuestión tecnocrática, hacia la cuestión de la tecnología, hacia eso vamos en América Latina, hacia un cambio de constituciones. Todos ellos son amigos, Gabriel Boric, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, el señor Fernández y la señora Fernández. No sabes cuándo fue Lula. Lula da Silva. Todos estos personajes que contienen y que después de una aplicación atroz de políticas que solamente beneficiaron a las élites, con el tinte de liberales, aunque de liberales no tenían absolutamente nada, sino que concentraban el dinero en un oligopolio, pues con esto, ahora estas personas que hablan de igualdad, de diversidad, de raza, de progresía, estas élites progresistas van hacia lo mismo, hacia avanzar una agenda para los grandes capitalistas. Y esto es lo que está haciendo a López Obrador. Esto es precisamente, y además es el patio trasero de los Estados Unidos, si atendemos a los deseos de los Estados Unidos con respecto a la OTAN, ¿no? Esto es la confirmación de la tesis expresada por otra amiga mía, la abogada paraguaya Valeria Infran, en el programa de Rubén Luengas sobre el pacto de Princeton, ocurrido en los años 90 en la administración de Bill Clinton, para extender a través del Foro de Sao Paulo y ahora sus herederos del Grupo de Puebla, que son las mismas personas. Lula es el firmante del pacto y es hoy el miembro más prominente del Grupo de Puebla, para extender las políticas imperialistas, un nuevo consenso de Washington teñido de centro-izquierda. O sea, literalmente una dominación más férrea de la que han ejercido con las administraciones previas, que eran unánimemente señaladas como entreguistas y tal. Bueno, ahora los soberanistas, los progresistas, los izquierdistas, todo entre comillas, están haciendo el trabajo sucio mucho más fácil. Y permítame decirle algo, Guadalupe, que no siempre tenemos la oportunidad de hablar aquí con una experta en temas de seguridad y de defensa, que Boric en Chile se ha armado un revuelo impresionante en estos últimos días. Y Alberto Fernández en Argentina están multiplicando, y esto en Argentina es impensado, están multiplicando el presupuesto armamentístico y militar y desplegando a la Patagonia tropas y bueno, guarniciones militares. Se filtra, un gran escándalo para el gobierno de Boric, un documento militar secreto donde se habla de una tensión que estaba fuera de los radares de todo el mundo, muy creciente en la frontera, y esto lo venimos hablando con usted hace más de un año, referido a, tenemos grupos indígenas o pseudoindígenas de carácter ya terrorista, que están matando gente en Chile, tomando territorio, financiados de forma directa por organismos globales con sede, por ejemplo, en Inglaterra, y a esto no les importa nada, pero sí hay ahora de repente una tensión militar entre Argentina y Chile, cuando también Inglaterra está reforzando en las Islas Malvinas su presencia militar, cuando Estados Unidos está negociando activamente con los dos países ventas de armamento, con Boric y Fernández. Qué progresistas tan exóticos, la verdad, ¿no? O sea, una militarización que no se concentra solo en México, estamos viviendo. Qué época complicada, ¿verdad? ¿No? Imprevisible en cierto punto. Exactamente, y si tú te fijas también los procesos, la constitución chilena va a ser muy probablemente el modelo de las constituciones progresistas de toda la región latinoamericana, ¿no? Este avance, ¿no? de los derechos de las minorías, porque llevaron al extremo. Yo creo que fue el primer intento de poder hacer todo, ¿no? Ya vieron que no se puede todo, pero vamos a ver, porque esto no se acaba hasta que se acaba. El proceso de cambio de constitución en Chile va a ser exactamente la misma constitución que esta idea, ¿no? Del cambio de constitución en México. Es más, otra vez, me decepcioné de López Obrador, no me decepcioné de mí. Yo fui la que hasta planteé, hay que cambiar la constitución. Yo fui la que creí en que estábamos avanzando hacia un país más soberano, hacia un país más, no me gusta utilizar la palabra progresía porque ya sé lo que significa, pero un país más igualitario de algún, no lo sé, no tanto, pero bueno,
que iba a estar libre de estos grupos empresariales vinculados a la política, pero vemos que no. Y mira que los procesos que estamos viviendo en América Latina, te voy a contar, creo que ahorita el lugar más importante es el lugar de litio, el estado de Sonora. Escribí hace poco un pequeño artículo, ¿no? En la revista oficialista mexicana, porque pues ahí tenía muchos espacios, ¿no? Me dieron ellos un espacio muy importante porque el tema de la cuestión energética, me metí de forma muy cercana a esta cuestión. En Sonora, la narrativa, Infobae. Mira, Infobae es un portal que yo reviso para entender cómo están analizando el tema mexicano de los carteles. Es impresionante la cobertura de Infobae con relación a los carteles mexicanos. Tienen una forma de entender quién es quién y quién es el narco, y es una cuestión tan interesante como ellos pintaron todo el panorama de Sonora, como si en Sonora se fuera a dar una guerra. Está planteándose una guerra a partir de que un narco que llevaba mucho tiempo, el narco de narcos, ¿no? Espero que me puedas cortar esta parte que ahora Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, se me fue el nombre así. Rafael, a ver, vamos a ver si me lo puedes. Otra vez me dice vamos a ver. Rafael Caro Quintero y ya está. Ok, bueno, en el estado de Sonora es un estado clave por lo de litio. Entonces, yo empecé a analizar la cobertura de Infobae, porque es el portal que mejor tiene presentado el panorama criminal de muchas partes de México, lo cual me llama la atención. También otro portal, Inside Crime, pero Infobae tenía mucha mejor información. Y entonces escribo cómo plantean una nueva guerra por el estado de Sonora, como yo la vi en Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? A partir del arresto de Caro Quintero, un capo que llevaba varios años en la prisión, que supuestamente pues ya está viejo y todo, pero aparentemente cuando lo liberan, él forma otro cartel, ¿no? El cartel de Caborca. Y cómo se empieza a vincular con ciertos grupos. Y entonces la narrativa de Infobae es de que los sobrinos de Caro Quintero están peleando con los Chapitos, que son los hijos del Chapo Guzmán. Otra vez se reviven los hermanos Beltrán Leiva, se reviven todos estos grupos que vienen de otro cartel. Una nueva guerra. Qué conveniente cuando se está discutiendo el tema del litio, ¿no? Qué conveniente, exactamente, y traer aquí a los militares porque viene una guerra supuestamente entre narcos, que fue exactamente lo que pasó en el noreste y en el Golfo de México, que realmente se desplazaron comunidades a partir de la entrada de los militares, luchando contra estos grupos criminales paramilitares. Bueno, y esto es una continuación de los conflictos que llevan casi que una guerra civil en Bolivia, cuando, queda clarísimo que yo no simpatizo con Morales, pero ¿recuerdas cuando Elon Musk se ufanaba del golpe de Estado y decía, daremos todos los golpes de Estado que queramos dar? Y en ese contexto, donde hay un gran conflicto, donde asume Yáñez, que ahora termina presa y tal, de repente aparece Bill Gates invirtiendo en el litio de Bolivia. Y en el de Chile y en el de Argentina, que como le estoy diciendo, ya no solo tiene las tensiones con los terroristas indígenas, sino que ahora, cosa impensable en los últimos 44 años, ahora tienen tensiones entre los dos países, cosa que la gente no sabía, de que los medios no hablaban, pero que salen a relucir con este informe del ejército chileno secreto que ha salido a la luz. Vaya uno a saber también por qué, ¿no? En un contexto de mucha indignación con Boric por, haberle plantado cara, tal vez lo único bueno que hizo en su vida entera, al embajador israelí. No sé si estaba al tanto de eso. No. Que tal vez podría llegar a ser una venganza. No le renovó las credenciales al embajador de Israel en Chile. No había seguido eso. Y hay una gran indignación por eso, todo el lobby sionista volcado, y de repente aparece esta filtración del ejército que lo deja espectacularmente mal parado a Boric,
y que enciende las alarmas de ambos lados de la cordillera. Pero bueno, en otras palabras, o sea, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? En México, en Sudamérica, en todas partes. Exactamente, exactamente. Y por el otro lado, pues también saliendo de lugares estratégicos, yo me imagino lo que es el Triángulo Norte, las personas, pues también alimentado por una red de traficantes de personas de Cuba, de Venezuela. Venezuela es muy importante, ese desplazamiento de personas de lugares ricos en algún recurso estratégico, me parece importante no dejarlo, no quitarlo de vista. Y de Nicaragua. Cosa que explica también por qué se blinda esos regímenes en gran medida. Pues, a ver, lo que yo quiero decir es, viven diciendo, ay, sí, declaramos que son malos y malísimos y tan malos que no sé qué, y van y le compran petróleo a Maduro, les levantan las sanciones, hacen los acuerdos con Cuba, blindan a Daniel Ortega allí donde está. No sé si usted sabía que Nicaragua y Cuba han sido premiados por las Naciones Unidas por ser los únicos dos países latinoamericanos, Nicaragua sandinista y Cuba castrista, en cumplir con las metas de la Agenda 2015, que es la predecesora de la Agenda 2030. Lo dijiste. O sea, que daría la impresión que no comparten todos esos millones de habitantes que se están escapando y vaciando el país, pero parece que están muy contentos con que se estén vaciando estos países, ¿no? Los muchachos de la ONU y de la Liga Global. Y además es interesante cómo van llegando a las casas de los albergues de migrantes y van teniendo y se le va facilitando a través de toda esta red de apoyo a la migración, esta entrada a los Estados Unidos y esta salida de países estratégicos. Esto es algo que todavía no lo puedo confirmar, no se puede confirmar, pero es interesante ver estas tendencias, ¿no? Pero son muchos años que usted lleva investigando y escribiendo sobre esto y a mí me apasiona, le diría hasta como espectador y como lector de su trabajo, cómo va esclareciendo. Yo siento que entiendo mucho más este fenómeno de las migraciones masivas a partir de las conversaciones que vengo teniendo con usted, Guadalupe. Ay, muchas gracias, Nicolás. Pues yo también pienso a veces que lo empiezo a entender más, pero de repente se viene toda una, se viene la complejidad más fuerte, ¿no? O sea, pero hay muchas cosas, como que lo han visto, son testigos los oyentes, que nosotros empezábamos a hablar como conjeturas y nos faltaba conectarlas, y en esta conversación creo que hemos conectado muchas. O sea, cuando hablamos de la Patagonia, cuando hablamos de los migrantes, cuando hablamos, todos nuestros programas están confluyendo en y va tomando un cariz, digamos, bastante coherente, por más que falte mucho por resolver todavía. Permítame un comentario, antes de cerrar me gustaría subrayar que la primera vez que yo le invito a usted era en el contexto en el cual la estaban atacando ferozmente desde la WOLA, Washington Office on Latin America, y la Open Society Foundation de manera directa. Es decir, el lobby de George Soros estaba lanzando contra usted, mujer inmigrante, por cierto. ¿Se acuerda de ese programa que me gustó mucho traerla aquí, con la valentía que se enfrentó a estos chacales, por contar las cosas que no querían que usted cuente, referente a las caravanas migrantes? Y ahora, qué paradoja, la están atacando con ferocidad los que, me hago cargo, los amlópatas. Yo llamo amlópatas pues no son partidarios reflexivos, porque no son personas como, usted dice, bueno, yo apoyo esto, pero estoy en contra de esto. No, son fanáticos totales, mercenarios en muchos casos, que le saltaron el cuello a usted y a Luengas, el hombre al que Vicente Fox por poco y lo escupe por hacerle las preguntas incómodas, ¿no? Como si ustedes fueran la derecha o el enemigo, cuando todo lo contrario, ¿no? O sea, hasta han apoyado ustedes desde su punto de vista con total sinceridad ciertas medidas y ahora los están tratando como un enemigo público, los quieren linchar, los quieren destruir, los insultan, los provocan, hasta con violencia psicológica, por exponer estas terribles contradicciones e hipocresías de la 4T, ¿no?
Exactamente, es interesante, ¿no? Es interesante y además también, ahorita que me haces pensar en esto, ¿no? Al final, estos intereses, ¿no? Que bueno, que están representados por gente de carne y hueso, que no necesariamente tienen este entendimiento, que están, ellos son los que están armando esto, quién sabe, pero es interesante que vamos hacia lo mismo, ¿no? O sea, estás lastimando de alguna forma, denunciando ciertos patrones, ciertos fenómenos, pues estás lastimando este aparente plan, ¿no? Que se empieza a consolidar, ¿no? En la llegada de todos estos gobiernos progresistas. Y ahora esta progresía que alguna vez me apoyó, en este momento ya hasta me dice, eres como la oposición, eres como la señora Denise Dresser, eres como Anabel Hernández, ¿no? O sea, todo lo que no les checa, les choca, ¿no? ¿No será que ellos son como el PRI? ¿No será que ellos hacen lo mismo que los acólitos de Calderón o de Fox o de Peña Nieto? Porque Mira, tal vez están proyectando, ¿no? Digo yo. totalmente. Mira, es una cuestión bien interesante. Si analizas las tendencias del partido que formó López Obrador, esta bienvenida que se le dio a tantas personas nefastas, esta bienvenida el señor Durazo, por ejemplo, el mismo, ¿no? Muchos priistas que vinieron a formar parte de Morena, gobernadores de los estados, el mismo proceso interno del partido, pues realmente muy desaseado, ¿no? El mismo John ahora se ha vuelto el adalid de la democracia interna del partido Morena, porque no le ha ido bien, ¿no? No le fue bien como él probablemente pensaba y ahora sí se ha vuelto de los más férreos críticos, pero es interesante la crítica. Y mal tampoco le ha ido, ¿no? Que su mujer ahí en el Instituto Anticorrupción, en lo cual ya es orwelliano, andaba contratando a la mamá norteamericana de Ackerman para que venga a dar charlas con el dinero de los contribuyentes mexicanos, que Ebrard les regaló un terreno. ¿Sabía eso? No Sí, sabía sí, sí. lo del terreno. Lo tengo absolutamente chequeado. Yo no Les sabía. regaló un terreno Marcelo Ebrard cuando era alcalde de la Ciudad de México. O sea, los vínculos de estos muchachos con muchas personas que hoy están en el gobierno de López Obrador han sido muy redituables. Es Muy muy redituables. interesante, ¿eh? Simplemente para terminar, porque sé que se nos acaba el tiempo, ahorita que mencionas a Marcelo Ebrard, ¿no? Un hombre de Salinas, ¿no? Antes de ser canciller de AMLO. Antes de ser canciller de AMLO, él estuvo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, siempre estuvo con Andrés Manuel, obviamente él sí, o sea, era de un grupo priista también, todos empezaron como priistas, ¿no? Como Andrés Manuel López Obrador, él era cercano del grupo de Camacho, pero bueno, ha sido una persona que también se ha pues caracterizado por defender muchos de los intereses y por ser reconocido por los Estados Unidos, ¿no? Toda esta progresía también que Estados Unidos adquiere para México, la Agenda 2030, la integración de las Américas, ¿no? Y todo el tema sanitario, todo el tema de desarrollo como se plantea de manual, ¿no? El contrato con Microsoft, que es el más grande de la historia de América Latina, 6.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces, él viene del priismo, él obviamente se desarrolla como priista, se vuelve obviamente perredista, pero estas personas, pues son muy bien reconocidas. Yo en Washington tengo mucho conocimiento de que a él se le quiere, de que a él inclusive se le quiere más que a Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado está Claudia Sheinbaum, todo lo que tú has dicho de ella. Becaria de la Fundación Rockefeller. Exactamente. Igual que Ackerman Rose. Igual, o sea, son gente que ha estado vinculada al poder y a los intereses del gran capital. Entonces, que no me venga nadie a decir que estamos hablando de una cuarta transformación, sino estamos hablando más bien pareciera ser que de maquillar, ¿no? Este pacto de Princeton, esta consolidación de un proyecto capitalista no, más bien, no capitalista, de oligopolios, un proyecto oligopólico para una élite concentrado, ¿no? Pero ahora desde la izquierda.
Y esto no solamente es México, como ya lo dijimos, pero Andrés Manuel López Obrador es un líder tan querido, también como Nayib Bukele, ¿no? Estos tipos que aparentemente son pues son una oveja negra, son unos radicales, y que al final son los corderos más fieles del nuevo orden mundial, ¿no? De un orden que se plantea, pues, desde el gran capital transnacional. Y esto del nuevo orden mundial, luego lo huís, ¡ay, la conspiranoica! Bueno, esto, pues, no hay ninguna mentira. Todos los líderes más importantes del mundo lo han planteado, ustedes ya lo han dicho miles de veces. Entonces, pues parece ser que estos son, pues, los esquiroles, ¿no? Los que ayudan más, y los más populares. De izquierda y de derecha, ¿eh? Yo estoy totalmente... Mire, a usted le está atacando la jauría de los amblópatas, que muchos son cuentas fake y otros son trolls profesionales. A usted, a Rubén, que publicó una foto de un militar grabando una sesión del Senado y se preguntó qué diablos hace un militar grabando una sesión del Senado, y ahí se le echaron 48 horas seguidas 48. Al cuello las hienas, ¿no? O sea, hay que ver, ¿no? O sea, ¿cuántos de esos infames comentaristas anónimos habrán tenido que enfrentarse, como don Rubén Luengas, a un interrogatorio de Homeland Security en Estados Unidos por hablar de las verdades incómodas del 11 de septiembre, ¿no? O sea, que vengan esos a hablar de quién es un falso disidente o no sé qué, la verdad es patético, sinceramente. Habla mucho más de quienes los están atacando que de ustedes. No, y horrible, ¿eh? A Rubén fue horrible, fue brutal, o sea, queriendo atacar y atacar, atentando contra su prestigio. Fue una cosa realmente para decir, tú eres un mentiroso, un conspiranoico, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Obviamente con una agenda muy clara, ¿no? Repulsivo en toda regla. Pero bueno, yo ahora me está tocando lo mismo con un programa que hice sobre Giorgia Meloni, la nueva primer ministro de Italia, una mujer puesta ahí por Berlusconi, que tuvo la brillante idea con menos de 30 años de que su partido, literalmente heredero del fascismo, ella reivindicaba abiertamente a Mussolini, vaya a Israel, que es el mismo camino que luego siguió Marine Le Pen, a decir, bueno, muchachos, nosotros nos gusta mucho el sionismo, no tenemos ningún problema con ustedes. Y esa señora, literalmente, que la lleva Berlusconi, Silvio Berlusconi, al poder, supuestamente es rupturista y antisistema. Estamos por derecha y por izquierda con las trampas cada vez más, diría, milimétricamente calculadas. O sea, Italia se hastía del globalismo tecnocrático de Draghi, vamos con el globalismo tecnocrático disfrazado de derecha soberana de esta mujer. México se harta del PRIAN y del tal, bueno, vamos con el ultra, hiper, mega globalismo progre de López Obrador disfrazado de nacionalismo mexicano. Bueno, les está yendo muy bien, lamentablemente. Obama y Trump. Trump avanza esa agenda a un nivel que no nos podemos imaginar. Es exactamente lo mismo, totalmente. Querida Guadalupe, ha sido un placer, muchísimas gracias. Creo que ha sido espectacular esta conversación. Seguramente así lo estimarán muchos de los espectadores y espero que compartan en todas sus redes y grupos y que estén siguiendo muy atentamente sus próximas intervenciones, que ¿dónde van a ser esta semana? Yo salgo todos los martes a las 7:20, 7:30, hora de la Ciudad de México con Rubén Luengas. Y también todos los jueves a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, en la mesa de seguridad de Julio Astillero con Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo. Es una mesa que solamente, que nos enfocamos en los temas de seguridad, temas de coyuntura también, pero en estas dos mesas. Y también salgo el jueves a las 8 de la noche en Puntos y Comas de Sin Embargo, o en otra mesa con Pedro Mellado y Estefanía Veloz. Excelente, Guadalupe. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado.
También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.